trámite de la presente reunión es a los fines de dar trámite a las pruebas orales del concurso que se tramita por expediente 7453 del 2018 para el concurso de un cargo de profesor titular con dedicación simple para la asignatura Derecho Societario. Encontrándose presentes los miembros del jurado, doctor López Herrera, doctor Nissen y doctor Dubois, le comunico al jurado que está en espera el postulante Martín Abdala y le damos ingreso al mismo. Muy bien. Adelante. Doctor Martín Abdala, buen día. No se lo está escuchando, doctor. Ahora sí, buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo está? Buen día, doctor. Hola Eduardo, gusto de verte. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Espero que estés preparado, Martín. Sí, cuesta prepararse para semejante nivel de receptores, pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo. Dale. Aparte, casi nada conocer el tema que ha tocado vos. Sí, es un tema muy lindo. Es muy lindo, muy divertido. Cuando el jurado lo cree conveniente, pueden iniciar ya parte administrativa. Que pasemos la metodología. ¿Cuánto tiempo de exposición y luego cuánto tiempo de intervención del jurado hay? En el tiempo de exposición está establecido el mínimo que da la reglamentación, que es de 45 minutos, y Bien. con respecto a la entrevista, queda a criterio del jurado. Eso no hay un tiempo. Perfecto. Gracias. No, por favor, nada. Antes que nada, mi disculpa, lo veía solamente en pantalla a Eduardo, ahora lo veo también a Edgardo y Ricardo y los saludo a ambos. Buenos días, Eduardo y Ricardo. Buen día. Acá, compartir con ustedes. Perdón que la omisión, pero no los tenía en pantalla. Bueno, ¿comienzo? Sí, adelante. Bueno, muy bien. El tema que vamos a abordar en esta exposición es el de la sindicación de acciones y los pactos de accionistas. El punto de partida va a ser advertir la existencia en nuestro ordenamiento jurídico societario y también en la mayoría de los estatutos y contratos societarios que se celebran en Argentina, la existencia, decía, de ciertas orfandades y omisiones. La ley societaria y los estatutos regulan de forma prolija y medulosa las relaciones que existen entre las sociedades y los socios. También regulan adecuadamente las relaciones entre los órganos de la sociedad entre sí y se dedican también a las cuestiones vinculadas a las relaciones entre esos órganos societarios y los propios socios. Sin embargo, tanto en el ordenamiento jurídico societario cuanto en la mayoría de los estatutos que se celebran, hay muchas cosas que se dejan de lado. Y muchas veces esas cosas que se dejan de lado son cuestiones neurálgicas y que por diversos factores son soslayados. Neurálgicas porque la vida de la sociedad muchas veces depende de esas cuestiones que son dejadas de lado por el estatuto y por el ordenamiento jurídico. Se podría hacer un decálogo de distintas omisiones y orfandades, y podemos también intentar sistematizarlos y agruparlos en tres grandes grupos que nos permita pensar, o por lo menos entender de qué estamos hablando. En un primer grupo, yo propondría poner todas aquellas regulaciones que tienen que ver con las relaciones de los socios entre sí. Es muy poco lo que dice la ley y casi nada lo que dicen los estatutos en cuanto a las relaciones entre los socios. Y sin embargo, son cuestiones que muchas veces hacen a la sustentabilidad de la empresa. Los estatutos tampoco se detienen mucho en las relaciones con los socios y dejan de lado cuestiones que son muy importantes, como por ejemplo el abordaje de los temas económicos, si los socios van a trabajar o no en la empresa,
si cómo van a ser los retiros a cuenta, si cómo va a ser la política de reserva, si cómo van a enfrentarse las contingencias personales como un casamiento, un divorcio, la enfermedad, la propia muerte. Tampoco se prevén cuestiones que tienen que ver con quién y cómo va a hacer las cosas en la sociedad, o sea, quién va a conducir la empresa, cómo van a participar los distintos socios en esa empresa, procedimientos empresariales. Y también hay ciertas cuestiones que son ese es un primer sector de cosas que deberían ser reguladas y no son reguladas ni en el estatuto, ni tampoco son reguladas en la ley. Un segundo grupo tiene que ver con la solución de los problemas, la solución de los inconvenientes que pueda haber en la vida de una sociedad. Tanto el ordenamiento jurídico como la mayoría de los estatutos confían y se abandonan a lo que se denomina la regla de la mayoría, como el único procedimiento para zanjar las diferencias societarias. Esta regla de la mayoría, que en definitiva dice, veamos cuántos son los votos que tiene cada uno, y el que tenga la mayoría de los votos va a tomar las determinaciones que sean necesarias tomar en aquellas cuestiones discutidas. Tiene un profundo sentido democrático, si se quiere, pero obviamente absolutamente insuficiente para garantizar el funcionamiento de una empresa. Sabemos que esa manera de obtener o de solucionar las diferencias no es muy eficiente. Cuando no se logran consensos y se recurre a votar y a levantar la mano, y como consecuencia de ello se divide la sociedad en un sector de lo que serían los socios ganadores, que muchas veces están jactanciosos de su triunfo, y esa jactancia los lleva de cabeza hacia una actitud de abuso del poder, caen en un cesarismo en donde dice, bueno, ahora mandamos nosotros porque tenemos las sociedades, porque tenemos la mayoría, y como contracara tampoco es menor lo que ocurre con los perdidosos, porque los perdidosos quedan resentidos y muchas veces toman ciertas determinaciones que afectan a la sociedad porque bloquean ciertas decisiones. Lo peor, caen en la judicialización de las cuestiones societarias justamente porque no están conformes con la solución que les ha dado al problema la regla de la mayoría. Es el segundo grupo. Y el tercer grupo de cosas que no están previstas en el estatuto y que tampoco están previstas adecuadamente en la mayoría de los estatutos societarios. El tercer grupo, decía, refiere a ciertos acuerdos implícitos, ciertas cosas que no aparecen en el contrato. Un tratadista tucumano, López de Zavalía, enseñaba que siempre hay en los contratos una causa fuente que está recóndita, que la tienen en su interior cada uno de los contratantes y que no tienen por qué exteriorizarla ni consignarla en el contrato, la pueden mantener eternamente en su fuero íntimo y decir yo contraté por tal razón y no le voy a contar a nadie por qué contraté. Bueno, esto también ocurre en el contrato societario. En el contrato societario quienes van a celebrar este tipo de convención pueden tener una serie de cuestiones íntimas o también pactos privados, con lo cual puede ocurrir, y de hecho ocurre con frecuencia, que el estatuto no refleje lo que realmente han acordado los socios. Por ejemplo, el contrato social muchas veces prevé un aporte de capital económico que se lo hace solamente para cumplir con la formalidad, pero los socios verdaderamente pactaron otra cosa, y ese pacto, esa otra cosa pactada muchas veces está en el aire. O sea, hay una serie de acuerdos implícitos que tienen que ver sobre qué tareas van a realizar los socios, qué garantías van a dar, si van a trabajar con exclusividad o no, si no van a trabajar, si van a tener alguna vinculación con el day to do, con el to do de la empresa diario o no. Todas esas cuestiones son acuerdos implícitos que muchas veces no están en el contrato societario y que son un semillero de problemas. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, las causas por las que ocurre estas deficiencias señaladas, que son muchas, tienen que ver en que nuestra ley societaria
está a mitad de camino, hay muchas cuestiones que no han sido reguladas adecuadamente, y tienen que ver también que los estatutos que se celebran en Argentina muchas veces no son abarcativos de todas estas cuestiones, o porque no hay conciencia en los operadores jurídicos o en los fundadores de la sociedad sobre la real necesidad de prever este tipo de cuestiones, o porque se celebran contratos societarios sin el asesoramiento profesional adecuado, o porque se busca reducir los costos. Muchas veces la urgencia por firmar el contrato y alcanzar la personalidad jurídica lleva a tomar este tipo de decisiones, muchas veces porque se adoptan modelos generalizados y se intenta no tener ningún tipo de observación del órgano de contralor. Todo este tipo de circunstancias son las causas que en definitiva llevan a que muchas veces los estatutos no resuelven los problemas que acabamos de mencionar. En la práctica societaria aparecen algunas formas de enfrentar estas omisiones. Y una de las formas por excelencia para hacerlo es el título de esta exposición, que son los convenios o los acuerdos entre los socios. Se tratan de convenios paralelos que reglamentan cuestiones que no figuran en los estatutos, que no son abordadas en el ordenamiento jurídico societario, o que se pretende y se intenta legislar y abordar de una manera diferente. Son muchas las opciones, infinitas las cantidades de estipulaciones que se pueden tener al respecto, dependen de la imaginación del autor y del negocio del que se traten. Estos convenios societarios se encuentran al margen de la sociedad, están en paralelo al contrato societario o al estatuto, y por ello se los llaman convenios extrasocietarios o parasocietarios. La utilidad de estos pactos entre los socios es indiscutida, porque sirve para regular la relación de los accionistas, no aspira a regular las relaciones con la sociedad, pero sí son un elemento muy valioso para el gobierno y funcionamiento, y aunque en una primera aproximación puede parecer que solamente beneficia a la mayoría societaria, en muchos casos beneficia mucho también a la minoría. ¿Por qué? Porque logra que la minoría tenga esa dispersión más acotada y que se unifiquen los criterios, mejore la participación y genera grupos de oposición que puedan, en definitiva, activamente hacer oír su voz en el ámbito societario. Hay diferentes tipos de pactos entre socios. Los pactos entre socios representan un género, y por bajo de ese género hay dos especies que son los más importantes.